parece que le hemos dado poca cobertura e importancia a este cambio de actitud de Putin, de Rusia, porque sencillamente se está viendo lo que viene. Y ustedes saben que la guerra de Ucrania es fundamentalmente una guerra geopolítica, donde en verdad Ucrania no es más que el pretexto para que se den estas contradicciones. Por aquí lo menos importante es Ucrania, que hay una lucha entre Estados Unidos comandando a Europa, que es su gran cómplice en ese sentido, y los tufos imperialistas de Vladimir Putin, que sueña con restaurar el imperialismo soviético, aquel social imperialismo, como le decía la izquierda pro-china, ¿no? Entonces el mundo se va complicando porque Putin está muy claro en esta decisión de restaurar ese imperio, y tanto Estados Unidos como Alemania han cruzado en rojo, por lo que explicábamos el otro día, de la gravedad de que usted, después que en el año 93 le prometió en grandes acuerdos a Rusia que usted jamás iba a colocar a países de la OTAN en la frontera rusa, de repente Europa, Estados Unidos, comandando Europa, toma la decisión de que Ucrania entre a la OTAN. Y Europa obedece y quiere colocar a la OTAN. Yo ponía el ejemplo de que imagínense que mañana México, de manera soberana, decida ser parte del Pacto de Varsovia, que se desintegró como Pacto de Varsovia con la desaparición de la Unión Soviética. Pero solamente yo quiero que ustedes hagan se imaginen el escenario. Recuerden que los Estados Unidos repartieron tiranías en Sudamérica, y hubo un proyecto, se llamó Proyecto Cóndor, donde ellos quitaban a cualquier gobierno democrático que tuviese buenas relaciones con la Unión Soviética o con China, o en el caso de Bosch, un gobierno presidido por un hombre demasiado digno y con un alto sentido del respeto a su nacionalidad y a su país y a la soberanía de su país. Y los norteamericanos no podían tolerar, oigan, que un país soberano tuviese unas relaciones cordiales con China o con la Unión Soviética de entonces. Entonces, en ese plan, cuyos agentes también participaron, habían participado aquí algunos, pues se iba colocando sátrapas, asesinos, asesinando gente, incluso realizando invasiones, como el caso de la República Dominicana, que es parte de la explicación del atraso político en cuanto a que en el país no ha sido posible la creación de un partido de centro izquierda, porque los partidos de centro izquierda, socialdemócratas o algo parecido, como el PRD cuando era PRD, o el PLD, el precio que pagan para llegar a ser gobierno es dejar de ser lo que eran. Por eso el PLD de Juan Bosch llega al poder en el 96 y ya en el 98 está aplicando la doctrina de Washington del neoliberalismo, con esto de privatización o capitalización, que es un eufemismo hermoso, ¿no? Pero todo esto es parte de lo mismo. Ahora se está dando lo mismo en Kiev, ya había pasado en Siria, todo en esto, hasta en el mismo Israel, Palestina, en todo esto hay una lectura geopolítica que es lo que define estos enfrentamientos globales. Pero sí quería destacar, porque siempre se han utilizado las armas nucleares para disuadir. O sea, tú sabes que un pleito entre dos países con armas nucleares no es un pleito, es un suicidio. O sea, Estados Unidos mañana le lanza una bomba a Rusia y bueno, sencillamente todos esos son programas. Si entra una ojiva nuclear por aquí, yo suelto la mía para Washington. O sea, es un suicidio. Entonces las armas era para disuadir. Ahora ya este cambio en la estrategia de Moscú, bueno, lo que está diciendo es, espérate,
Estados Unidos, mira a ver lo que tú vas a hacer con Europa, sobre todo con países más débiles, como el caso de Grecia, España e incluso Francia, porque hacia Alemania hay cierto respeto, y no mucho, porque lo de Nord Stream se sospecha que fue parte de una actividad terrorista, dije terrorista, de la CIA. Entonces, en este mundo complicado, que ya se esté dando el hecho de que los países de Estados Unidos y los países de Europa estén utilizando a Ucrania como pretexto para golpear a la URSS, es decir, pasándole armas para que Ucrania ponga los muertos, los soldados, y ellos se aprovechan de todo esto. Bueno, ya esto está llevando las posiciones de el señor Putin, que reitero, tiene el sueño imperialista de esa nostalgia de lo que fue la Unión Soviética. Y hay 12 repúblicas exsoviéticas que están ahí y que ellos van controlando. Ya controlan a Georgia, por ejemplo. Polonia. Ya en Polonia la situación no está tan... Ellos no tienen tantísimo mandato en Polonia, pero ya son gobiernos amigos y la relación va a más. Porque, insisto, hay todo un plan imperialista de Rusia. No, perdón. Sí. Sí. Hay todo un plan imperialista de Rusia de volver a recuperar aquel imperio, y lo está haciendo ahora al estilo norteamericano, que es un poco la influencia, la penetración, buen trabajo de inteligencia y a veces hasta asesinatos, porque hay historias en ese sentido. Pero yo sí quise iniciar el día con esta noticia, porque la eché en falta en los medios, salvo el hoy, que ponen un subtítulo que Putin advierte ese uso de armas nucleares. Entonces esto ya es otro escenario. El gran tema del día, además de la felicidad, porque mañana es día de Nuestra Señora de Regla en Vanilo, que debería paralizar este programa, por lo menos en la mitad, por una hora. Yo me imagino que las efemérides de mañana vamos a hacer una gran tertulia por lo que eso significa. Pero hablando del gran, de la gran noticia del día, que es esta propuesta de pacto, hay que decir cosas, porque esto tiene sus virtudes y sus desafíos. Nada divide tanto a los países como el incumplimiento de sus pactos, el incumplimiento de sus grandes consensos. Entonces, esta actividad loable, que quien se opone a ella tiene ese riesgo. Porque si el llamado a los pactos y los pactos se firman y no se cumplen, entonces son una incitación a dividir aún más en el país. Y hagamos memoria. Aquí los grandes pactos solamente han sido posibles después de grandes crisis. Nos pusimos de acuerdo en el 94, pero estuvimos a punto de una guerra civil, porque Balaguer le había robado las elecciones a Don Juan en el 90 y trató de hacer lo mismo con Peña. Y Peña tenía su carácter y ha sido el líder de masas más grande que ha parido este país, con una conexión casi emocional con los pobres dominicanos. Porque hay que ser muy grande para usted, siendo negro e hijo de haitianos, llegar a ser lo que fue José Francisco Peña Gómez en este país y en el mundo. Si Peña hubiese sido de los Jiménez de Cotuí, como Atuey y mi amigo de Miguel, o un tipo de Jiménez con Z de San Carlos, yo no sé a dónde hubiese llegado José Francisco Peña Gómez. Entonces, el líder internacional más grande que ha parido este país, porque ningún dominicano alcanzó el nivel de respeto que alcanzó José Francisco Peña Gómez. Entonces, bueno, era la segunda fullería del doctor Balaguer. Se dio casi una crisis, ustedes lo recuerdan, ante esa crisis, que hasta la embajada dijo: aquí estoy, espérense muchachos, así no. Se llegó a aquel acuerdo. Que aún en el acuerdo hubo
fullerías, quiero decir. Hubo fullerías. Porque lo que le hicieron a Peña fue una fullería. Era con el 40+1 que lo que se escribió en la tarde fue 40+1 y al otro día lo subieron a 50. Quiero decir, 40+1 voto para ganar. 40 con una diferencia de 10% del primer y segundo. También. Entonces. Acuérdame contarte esa historia un día. Okay. Fuera del aire. ¿Cómo va a ser fuera? Una versión. Sí, claro. No, hay varias versiones. Contártela. Hay. Él estaba en la habitación. Para que tú veas lo que hace un accidente de tránsito. Ahora, ¿qué pasa? Volviendo al pacto. Resulta que sin crisis. ¿Qué pasa cuando no hay crisis? Bueno, que la oposición lo que necesita es el fracaso del gobierno. Y no estoy hablando de los dos PLD, estoy hablando de la vida política. Lo hacía el PRD, el PRM cuando estaba la oposición. Yo no quiero que tú te mueras. Ahora, yo soy dueño de una funeraria. Yo necesito que mi negocio prospere. Entonces, a menos que haya una crisis, entonces ya ahí sí está la paz y la economía del país en peligro. Entonces los partidos sí reaccionan. En este caso no tenemos esta crisis y sí tenemos partidos con mucho deseo de llegar al poder. A uno ha echado en falta la opinión del Partido de la Liberación Dominicana, que no se olviden que fue el partido que quedó en segundo lugar en las elecciones municipales. Le pasó aquel fracaso de las presidenciales del 10%, no así en las municipales. Con esto lo que quiero decir que el PLD es un partido con graves problemas, pero no deja de ser un partido grande y una estructura partidaria que hay que, por lo menos a la fecha, tomar en cuenta. Ahora, ¿por qué el PLD no ha participado, no ha dicho nada? Quizás cambie la estrategia, pero hasta esta fecha no se ha expresado. Bueno, porque hay una realidad que aquí nadie puede negar. El adversario de Luis Abinader nunca ha sido Leonel Fernández. Ni en las elecciones pasadas, que era supuestamente el adversario. No, yo creo que el gran adversario del PRM sigue siendo el PLD. Pero cuidado, el gran adversario del PLD en morado, el PLD Danilo Medina, no es Luis Abinader ni el PRM. Es Leonel Fernández, que es como una redundancia de tú decir PLD o Fuerza del Pueblo. ¿Qué fue? ¿Qué pasa? Pero ven acá. ¿No? Entonces, ¿de qué se trata en esto? Bueno, esta es una gran oportunidad, este pacto es una gran oportunidad para que la Fuerza del Pueblo busque la manera, un gran chance, de ver de qué manera baja el gran obstáculo que tiene la Fuerza del Pueblo, que hasta ahora podría ganar las elecciones del 2028, pero faltan 3 años y 9 meses, ¿no? Pero tiene un gran hándicap, dicen los golfistas, que es la altísima tasa de rechazo del profesor Leonel Fernández, que se da como un hecho, salvo que Dios decida lo contrario, o el demonio, si hablásemos de una enfermedad. Sigue hablando de política internacional. Entonces, el tema con Fernández es que hay que rebajar, gracias Julián, hay que rebajar esa alta tasa de rechazo. ¿Y qué pasa? Que este pacto puede servir de alguna manera para enviar una imagen del profesor Fernández de sentido de unidad, de poner el país por encima de los intereses individuales. Pero pienso que en esto hay mucho de buscar la manera de presentar al país a 2 líderes, Luis Abinader y Leonel Fernández. Y lo demás será monte y culebra, lo que no es obediente a la realidad. ¿Por qué? Por lo menos en términos presidenciales, la Fuerza del Pueblo quedó en un segundo lugar. No así en las municipales.
Es decir, que hoy yo pienso que la Fuerza del Pueblo aventaja al PLD, pero el PLD es una especie de monstruo dormido, un gran animal dormido, pero el animal está ahí, el dinosaurio de Monterroso. Cuando yo desperté, el dinosaurio todavía estaba ahí, ¿no? Ahora, creo que en esto hay mucho de buscar la manera de enviar la señal al país de que un gran acuerdo, de que Luis Abinader y Leonel Fernández pueden ponerse de acuerdo en una agenda y relanzar el país. Ojalá sea así. Pero lo que pasa es que esto tendría unas implicaciones, pero vamos a los hechos. Vamos a los hechos. Propuesta del listín. Pacto fiscal y equilibrio presupuestario. En esto nos vamos a parecer como aquel señor que fue a buscar visa. Y el cónsul le preguntó, ¿y usted quiere viajar a Estados Unidos para qué? Yo querer ir para divertirme. Ah, bueno, muy bien. ¿Y usted dónde se va a quedar? ¿A qué estado usted va? Yo ir a Nueva York. Oh, ya. ¿Y dónde usted se va a quedar? ¿En un hotel o un familiar? Casa de mi primo Chico Arias. Y al final le pregunta el cónsul, ¿y usted habla inglés? Y dice, adiós, coño. ¿Y qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos hablando hace rato? Entonces de repente usted agarra esto, pacto fiscal y equilibrio presupuestario. Adiós, pero de esto es que acabamos. Una reformita de 122 mil millones y ustedes vieron la reacción. Para buscar el equilibrio, para retornar el equilibrio fiscal, son 300 mil y cuidado que se necesitan, 280 mil por lo menos, millones de pesos. Esta reforma fracasada, frustrada, muy mal diseñada según los que saben, lo que buscaba eran 122 mil millones de pesos. ¿Y qué pasó? Bueno, un rechazo frontal. ¿De quiénes? De Leonel Fernández, de la Fuerza del Pueblo, Danilo Medina, el PLD, y todo el que tenía el ombligo delante, todo el que tiene el ombligo delante. Pero inmigración haitiana, ajá, y control de la frontera, muy bien. Pero aquí, por ejemplo, inmigración haitiana, ahí está la ley de migración. Ahí está el código laboral. Gobierno, tú quieres organizar. ¿Por qué Leonel Fernández en 12 años no lo organizó? ¿Por qué Danilo en 8 no lo organizó? ¿Por qué Luis en 8 no va a organizarla? Bueno, porque eso tiene un costo político devastador. Y Danilo y Leonel ahora quieren que haga Luis lo que ellos no hicieron. Y ahora Luis no hace lo que le exigía a los otros dos que hicieran. ¿Por qué? Bueno, porque es prácticamente un suicidio político, porque es que el cinismo de nuestra clase política es como la belleza de Baní, inagotable. ¿Cómo? Es una vaina del carajo. Sí. Porque el problema de ahora es Google. El problema de ahora es Google, es YouTube, que usted entra ahí y ve las cosas. Ahora resulta que el PLD y la Fuerza del Pueblo van a firmar un acuerdo para arreglar la migración haitiana. Ajá. Pero usted tuvo 5 meses el reglamento de la ley de migración. Años, no joda, imagino. Siempre me equivoco porque años lo siento demasiado. Años. Segunda vez que me corrige con razón. No meses, años. Pero, ¿cómo? Pero aquí, ¿qué hay que hacer? Ahí está la ley de migración. Ajá. Y está el pueblo dominicano dispuesto a que los alimentos de consumo de primera necesidad, sobre todo los víveres, cuesten un 30% más. Está el pueblo dominicano dispuesto a que los apartamentos cuesten un 40-50% más. Porque aquí todos queremos leyes y reformas, pero que no nos toquen. Y lo vivimos ahora con esta reforma. Según los diferentes sectores del país, todo el mundo está quebrado o no se le puede tocar por A, B, C, D, F o G. Pero resulta que ahora se quiere firmar un pacto donde esos partidos de la oposición, ¿qué me van a decir?
de esto, porque insisto, Leonel sabe cómo se arregla y Danilo también, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Bueno, porque la política es el arte de lo posible, para no hablar del pacto eléctrico, porque ahí sí hay salsa. Ahora sí, el salud y seguridad social. Ajá. Oh, entonces ustedes ahora van a suscribir junto con Luis Abinader un pacto para afectar a las ARS y a los dueños de la ARS. Ajá. Lo que pasa es esto, o sea, la oposición lo que quiere es que el gobierno haga lo que ellos cuando fueron gobierno no hicieron. Y ellos saben por qué no lo hicieron. Ahora este pacto busca encontrar la manera de hacer las grandes tareas pendientes de la República Dominicana. Pero yo insisto, sin una crisis que ponga en peligro la economía y la democracia y la paz social del país, es sumamente difícil, para no decir imposible, ese pacto. En los hechos, en las declaraciones está bonito. ¿Por qué? ¿De dónde me saco yo? No, bueno, de la historia. De la historia. ¿Cuándo se acabó la vagabundería? Dije vagabundería en el sistema financiero nacional. O cuando hubo un fraude que le costó inicialmente 55,000 millones a las arcas nacionales y ya yo no sé por dónde va. Después de eso hubo una reacción. Y así usted busca diferentes temas y solo las grandes crisis. Hablé de en el 86, en el 90. Y es la historia de los países, de las grandes crisis. Sin grandes crisis, todo se queda en relaciones públicas, para no hablar de medio ambiente y de cambio climático o de educación. En definitiva, concluyendo, creo que hay una muy buena intención que yo suscribo y aplaudo y apoyo del Listín Diario, pero yo pienso que aquí, fuera el Listín Diario de todo esto, lo que se pretende es el relanzamiento de un candidato que tiene una alta tasa de rechazo y que hay que allanarle el caso. Y este pacto también puede estar siendo utilizado no por quien lo ha propuesto, sino por fuerzas políticas para poner en evidencia una realidad. Y es que el gran adversario de Luis Abinader nunca ha sido Leonel Fernández, sino Danilo Medina. El adversario de Danilo Medina, del danilismo dentro del PLD, que lo controla en un 66-67%, no es Luis Abinader. Yo dije en las elecciones pasadas, y estoy convencido de que en un proceso electoral, el fracaso de Leonel Fernández no es que gane como ganó Luis Abinader. El fracaso terrible hubiese sido que ganara las elecciones el PLD, pero también viceversa. O sea, Danilo estaba dispuesto a cualquier alianza por abajo, con discreción, para que Leonel no llegara al poder. Y desde ahora, yo lo digo, o sea, yo no sé qué va a pasar en el PLD, pero el PLD de hoy, con el control que tiene Danilo Medina, la meta de ese PLD es evitar que Leonel Fernández no llegue a la presidencia. Así que vamos a ver en qué termina todo esto, pero bueno, además veo que tenemos un invitado de excepción. El momento es ahora. Diario